Buenos días, hermanos, iglesias. Hebreos 11:22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Señor, úsame en esta mañana, Señor, para hablar al pueblo tuyo, al pueblo de Dios, Señor, y a mí mismo, para que este ejemplo de José sea bendición para nuestras vidas espirituales y nos ayude a perseverar en este caminar. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos con la 13ª prédica de esta serie de la fe. Hoy vamos a ver por la fe José. Vamos a ver la historia de José, que está especialmente en Génesis 50, 24 al 25, lo que dice que dio mandamiento acerca de sus huesos y anunció o mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿Quién era José? José era el hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Sé que todos seguramente lo sabemos. Mira, hermanos, el Señor, por medio del autor de Hebreos, no escoge, así como con Jacob, ninguna de las experiencias anteriores de la vida de José en las que su fe fue probada. Había podido escoger cuando estuvo en Egipto, es decir, como en la cárcel, digamos, había podido escoger una historia como esa parte de la historia de José, digamos que es como muy diciente para nosotros. Sin embargo, no, él se enfocó como en Jacob en el día de su muerte. En el día de su muerte, cuando por la fe, antes de morir, con esa profecía apunta a la promesa de Dios de que los descendientes de Abraham heredarían la tierra de Canaán. Porque, hermanos, podemos empezar bien, pero no terminar bien. Y así como con Jacob y como con José, habla desde el día de la muerte. Hay con otros de las historias que estamos viendo que no se enfoca al final de la muerte, al final en el día de la muerte, pero con ellos quiso que así fuera. Hermanos, miren, las riquezas, dice John Hill, y honores de José no pudieron protegerlo de la muerte, pero tampoco lo hicieron olvidarla, porque hasta el final la tuvo presente para hablar proféticamente. No tuvo el miedo de morir, evidentemente no temía morir. Su prosperidad no lo hizo orgulloso, ni con sus hermanos, ni tampoco vengativo. Vamos a ver algo de eso. Ni le quitó su deseo por las promesas divinas. Su prosperidad, esas cosas tampoco lo debilitó su fe hasta el momento de su muerte, pues al morir, como dice acá, mencionó la salida de los hijos de Israel. Es decir, ¿de qué estaba hablando? Del éxodo, hermanos. De cuando iban a salir de Egipto 400 años después, más o menos. Aunque sabía que ellos estaban en ese momento bien en la tierra de Egipto, ellos estaban viviendo muy bien en ese momento. Él y su familia, o el pueblo de Dios, les habla de su salida de allá. Les dice, sí, ahorita están bien, pero un día van a salir. Y no van a salir, no van a estar muy bien después de que yo me muera. Previó Josué y creyó que también serían grandemente afligidos allí, pero que Dios se acordaría de ellos, los miraría, los visitaría y los sacaría de allí, o sea, de Egipto hacia Canaán. Hermanos, la fe de José es como la de Hebreos 11:1 y 11:13. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y él lo estaba mirando desde lejos, hermanos. Mire, dice que también dio mandamiento acerca de sus huesos. Dio mandamiento acerca de sus huesos. Lo hizo de manera muy estricta, vamos a ver más adelante. Lo hizo con un juramento, les hizo jurar a sus hermanos, a sus hermanos, concerniente a sus huesos, no a su cuerpo. Hermanos, ¿por qué a sus huesos? Porque eso estaba mostrando que él creía que la salida de Egipto iba a ser mucho tiempo después. Él no habló de su cuerpo, habló de sus huesos, entendiendo que ya su carne iba a ser consumida posteriormente. Habla de sus huesos. También, hermanos, muestra su humildad al elegir que sus huesos reposaran con sus padres en Canaán, en lugar de que reposaran con los reyes y grandes hombres de Egipto. También muestra, claro, él podía decir que sus huesos los siguieran dejando allá con los faraones, y no quiso, prefirió que después de que ellos fueran a salir, muchos años después, fueran esos huesos enterrados con sus padres. También, hermanos, muestra su cuidado en evitar la idolatría de los egipcios.
porque era propensa. De pronto, al dejarlos por mucho más tiempo, iba a incrementar la idolatría de los egipcios. Mire, hermano, este mandamiento fue un gran ejemplo de la fe de José. Hermanos, de que los hijos de Israel regresarían algún día a Canaán. También nos muestra que él creía en la resurrección de los muertos, hermano, y su disfrute de la herencia celestial, porque habla de sus huesos, era importante, algún día se iban a ser reunidos con su alma. Hermanos, mire, como en otros sermones, como en el pasado, hay cosas que uno estudiando esto, indagando en los comentarios bíblicos, aquí los papistas salen, los de la iglesia de Roma. Ellos de acá, de estas historias, como la de José, sustentan la adoración a las reliquias de los santos. Pero hermano, primero fue a petición de José, no fue a petición de los santos. Los santos no han pedido que se les hagan reliquias. José pidió, pero no una reliquia, habló de los huesos. Eso es lo primero, eso es lo más importante. Segundo, eran los huesos reales de José. Las reliquias son ficticias, hermanos. Son cosas que ni siquiera son reales. Pero esta es la más importante. Sus huesos debían ser enterrados, hermanos, y no exhibidos públicamente para ser adorados. Las reliquias son exhibidas públicamente para ser adoradas. Entonces, nada que ver con lo que dice la falsa iglesia de Roma, la ramera del Apocalipsis, hermanos. Hermanos, vamos a ver hoy 3 capítulos. La fe de José en Egipto, el primer capítulo. Segundo capítulo, la fe de José al morir. Y tercer capítulo, José, ejemplo para nosotros, hermanos. Vamos al primer capítulo. La fe de José en Egipto, hermanos. Mire, José fue eminente por su fe. O sea, la cita que estamos viendo hoy tiene que ver con el día de su muerte. Pero yo quise hablar de la fe de José durante su vida, como generalmente lo he hecho con todos los héroes de la fe que hemos estudiado. Hermanos, mire, él fue vendido a Egipto como esclavo. Y fue probado allá por tentaciones, lo vamos a ver, y el pecado y la persecución, y él mantuvo su integridad en medio de todo eso. Dice Matthew Henry que él fue probado por ascensos y poder en la corte del faraón, y aún así su fe resistió y lo llevó hasta el final, hermanos. Entonces, hermanos, mire, la historia de José en Egipto está entre Génesis 37 y Génesis 45. Yo no puedo leer todo eso en un sermón, evidentemente, pero voy a irle llevando en esos 8 capítulos, lo voy a ir llevando como hice con Jacob, porque es muy extenso, pero sí quiero tomar lo importante de cada capítulo. Entonces, hermanos, en Génesis 37, José vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos. Todos conocemos esa historia, creo. José, el hijo preferido de Jacob, hermanos. Era el hijo preferido. ¿Qué pasa con eso? Provoca los celos de sus hermanos porque él tiene un don de interpretar sueños. Y él había tenido unos sueños que indicaban que un día gobernaría sobre ellos. Recuerden esa historia, ¿no es cierto? Sus hermanos, por tanto, por envidia y por celos, lo venden como esclavo a unos comerciantes que van camino a Egipto. Y engañan después sus hermanos a su padre Jacob, haciéndole creer que José murió, que había sido devorado, ¿no es cierto? Hermanos, José con este sueño, no era un sueño orgulloso, soberbio y que se sintiera, mejor dicho, no, este sueño estaba anunciando proféticamente su ministerio, ¿no es cierto? Estaba anunciando lo que iba a pasar en Egipto, posteriormente, unos años después, cuando la familia iba a volverse sus hermanos, cuando iba a haber tiempos de hambre y José iba a ser levantado para salvar a mucho pueblo. Hermano, muchas veces, como acá, los dones que tienen algunas personas pueden generar envidia de otros, como le pasó a los hermanos con José. Padres, sus hijos tienen diferentes dones y talentos. Tengan cuidado con las preferencias con sus hijos. Tengamos cuidado con eso. Vamos a Génesis 39, hermano. José en casa de Potifar. Ya llega a Egipto, ¿no es cierto? Y está en casa de Potifar. Mira, hermano, José llega como esclavo a la casa de Potifar. Él fue vendido como esclavo, él no llega como gobernador, obviamente, ¿no? Pero Dios siempre está con José y lo hace prosperar hasta ser administrador, primero de la casa de Potifar. Se gana la confianza y es
Se vuelve el administrador de la casa de Potifar, que era uno de los gobernantes que tenía Faraón. Hermanos, ¿qué pasa allá? Todos también sabemos, la esposa de Potifar sale e intenta seducir a José. Joven era José, pero él la rechaza con estas palabras de firme temor a Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso está en Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí José estaba mostrando su fe, hermanos. Temía al Señor. Una persona que teme a Dios tiene fe y por tanto se aleja del pecado. Hermanos, pero a raíz de esto, por él servir a Dios, por honrar al Señor, es acusado falsamente por esta mujer, desatándola el furor y la ira de Potifar, porque Potifar le cree a esta mujer, era su mujer, y es llevado a la cárcel injustamente, ¿no es cierto? Todo eso pasa en Génesis 39. Aún así, hermanos, Dios sigue extendiendo misericordia sobre José, lo sigue acompañando, le sigue dando gracia, y le da gracia sobre todo ante el jefe de la cárcel. José era un hombre muy diligente, un hombre que se ganaba la confianza de sus superiores. Se la ganó en casa de Potifar. Perdón, se la ganó con su padre primero, aunque era uno de los menores. Se la ganó en casa de Potifar. Se la ganó con el jefe de la cárcel. Y después se la va a ganar con Faraón, ¿no es cierto? Hermanos, miren, haciendo énfasis otra vez, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hermanos, nosotros pecamos cuando pecamos. También pecamos contra el prójimo algunas veces, pero también pecamos contra Dios, hermanos. Pecamos contra Dios primeramente. Siempre pecamos contra Dios. Siempre que cometemos un pecado, debemos pedirle perdón a Dios. Hay veces ese pecado es contra el prójimo, pero de todos modos también va a ser contra Dios. Y hay peores pecados que son contra, es decir, todos son contra Dios, pero hay unos que son más directamente contra Dios. Los primeros 4 mandamientos, ¿no es cierto? Hermanos, José estaba mostrando la omnisciencia de Dios allí, ¿no? Sabía que Dios lo estaba viendo. Hermanos, temamos como José, debemos temer como José, porque Dios da, y también entendamos, hermanos, que Dios da gracia y misericordia en medio de lo malo si somos temerosos. El Señor mira al que teme, ese es el que habita en su presencia, dice la palabra. Hermanos, miren, entonces, José en casa de Potifar, en el capítulo 39. ¿Qué pasa después? A raíz de esto, José es enviado a prisión, ¿no es cierto? Y allá en prisión, él también interpreta los sueños del panadero y del copero, ¿no es cierto? Del panadero y del copero de Faraón. Génesis 40, hermano, Génesis 40. El copero que sueña con una vid de 3 ramas que da uvas para la copa del Faraón. Eso significaba que sería restaurado a su cargo. El copero. El panadero sueña con 3 canastas de pan de las que comen las uvas, y eso significa que este sería ejecutado. Hermano, todo se cumple. Poco tiempo después, José le había pedido después al copero, o en ese momento cuando le interpreta, que se acordara de él cuando fuera liberado, se acordara de él y le dijera al faraón para que José pudiera ser liberado de la cárcel, ¿no es cierto? Pero ¿qué le pasa al copero? Se olvida, ¿no es cierto?, de él. Mira, hermanos, José tenía dones, y José utilizó esos dones dados por Dios, hermanos, en medio de las peores dificultades. En una cárcel, como estaba siendo perseguido, nosotros también nos pueden pasar cosas similares, en escasez. Mire, hermano, José no se echó a la pena. No se echó a la pena. Él había podido decir, vea qué vida tan injusta la que a mí me ha tocado. Yo como he sufrido, yo tan bueno que he sido, yo todos estos dones que tengo. Mire todo lo que le estaba pasando hasta ese momento. Había sido vendido como esclavo. Después llega a la casa de Potifar. Listo, parecía que todo iba bien, se ganó la confianza, pero después aparece la esposa. Después a la cárcel. Hermanos, pues él podría decir, no, yo por no pecar contra Jehová, contra el Señor. No, ¿eso para qué? No, él no se echó a la pena, no empezó a tener un sentimiento autolastimero con él.
No, él utilizó sus dones. Y él estaba pensando, dijo, pues en algún momento Dios ha dado profecía a través mío, a través de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y hay cosas que se tienen que cumplir. Génesis 41, hermanos, sigamos. José interpreta los sueños del faraón. Entonces ya lo había interpretado del copero y del panadero. Hermanos, faraón había soñado unas cosas, ya lo vamos a ver, las vacas gordas, las vacas flacas. Y nadie podía interpretar esos sueños. El copero, en ese momento sí se acuerda de José. Ya por fin se acordó porque nadie podía interpretar los sueños del faraón. Y le habla al faraón sobre José. Le recuerda, dice, mire, allá hay un siervo, bueno, que estuvo allá, que está en la cárcel. Él sabe interpretar sueños. Él teme a Dios. Entonces el faraón manda a llamar a José desde la cárcel. Y José interpreta los dos sueños, porque eran dos sueños, ¿no es cierto? 7 vacas gordas devoradas por siete flacas, ¿no es cierto? Y 7 espigas llenas devoradas por 7 secas. Que significan lo mismo. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Impresionado Faraón por todo esto, porque todos sus asesores no lo podían interpretar, lo nombra entonces gobernador de Egipto para administrar lo que iba a venir. Almacenar el grano para provisión y para después, posteriormente, venta. Y salvar al país durante la hambruna, hermanos. Hermanos, sus dones le sirvieron para ser reconocido por el faraón, hermanos. Y ser puesto como gobernador, hermanos. Y ser puesto como gobernador. Mira, hermano, era un creyente que sirvió en un reino pagano, hermanos. No nos gusta a veces decir estas cosas, pero es la verdad. Y no sirvió simplemente como los cristianos de la casa del César, que servían por ahí como cosas de segundo nivel. No, estamos hablando de alguien que sirvió como segundo gobernador de Egipto. Entonces, hermanos, no nos escandalicemos nosotros si algún día algún cristiano llega a esas esferas de poder, porque es que muchas veces somos así. Alguien que no es cristiano, no, ese no es cristiano, no sé qué. Y llega un cristiano y tampoco, porque nada nos sirve, nada nos sirve. Si no es cristiano, no es cristiano. Si sí es cristiano, no, es que un cristiano, la política es corrupta, no sé qué. Hermano, yo quiero, se lo he dicho 1000 veces, yo quiero cristianos en la política, yo quiero jueces de la república cristianos, hermano. Yo quiero en cualquier cargo público cristianos, mientras Cristo venga, hermanos. O si no, no nos quejemos. Daniel también estuvo en Babilonia, como uno de los principales. Y también tenemos a los cristianos en la casa del César, hermanos. Y era en reinos paganos. Porque pues también podríamos hablar de reinos cristianos, de Nehemías y de todos los reyes, hermanos. Pero hermanos, haciendo otra vez énfasis en los dones de José, hermanos, los dones de José, hermanos, le sirvieron para ascender, digámoslo ahí. Dice que el hombre, en proverbio, no me acuerdo en qué proverbio dice, que el hombre diligente se enseñoreará y se sentará entre príncipes, ¿no es cierto? Dice algo así. Bueno, hermano, eso le pasó a José. Pero eso también le puede pasar a una persona común y corriente, hermanos, que es diligente en su trabajo, y aunque no sea una persona diligente, puede llegar y ganarse la confianza de sus jefes, hermanos. Hermanos, sigamos, Génesis 42. Los hermanos de José vienen por alimento a Egipto. Los hermanos de José vienen por alimento a Egipto. Hermano, entonces, ¿qué pasó? Se empieza a cumplir el sueño de la hambruna, las vacas gordas y las vacas flacas. Entonces, debido a la hambruna en Canaán, los hermanos de José viajan a Egipto a comprar grano. Sin saber ellos que José era el gobernador allá. José lo reconoce, pero ellos no es cierto? José recuerda su sueño, el que ellos se inclinaban ante él. Él lo recuerda, Dios se lo recuerda. José, sin embargo, les pregunta primero por su familia, pero también para probarlos, ahí está en Génesis 42, los acusa de ser espía y los encarcela por 3 días. Simeón es retenido
retenido como garantía de que vuelvan con Benjamín. Los demás hermanos entonces regresan a Canaán, a casa de su padre, con grano para su familia, pero ellos deben volver con su hermano menor para liberar a Simeón. Recuerda, eso pasa en Génesis 42, esa historia. Entonces los retiene, José los está probando, porque José sí lo reconoce, pero ellos no. No lo reconocen porque José estaba vestido como un egipcio en ese momento. No lo reconoce, y pues ya habían pasado ciertos años también. Hermanos, Génesis 43. Los hermanos de José regresan con Benjamín. Debían volver, esa había sido la condición que José les había puesto para liberar a Simeón. Génesis 43. Los hermanos de José regresan a Egipto con Benjamín. Y como José había exigido, así como José les había exigido. Hermanos, y cuando llegan, José los recibe con cortesía y hospitalidad, pero todavía no se les revela a ellos. Los invita a un banquete en su casa y se sorprende sobre todo al ver a su hermano menor, a Benjamín. Se conmueve al ver a Benjamín, al menor. Durante la comida, hermanos, él les pregunta por su padre, por su familia, mostrando su interés por ellos. Realmente él se los preguntaba porque realmente quería saber cómo estaba su padre, que ya había hacía años que no veía. Pero José aún oculta su identidad, ¿no es cierto? Todavía no se le revela. Hermanos, sigamos, Génesis 44. José prueba de nuevo a sus hermanos. Otra vez lo sigue probando José. José pone su copa de plata en el saco de Benjamín, al menor, al que miró con tanto cariño en ese momento, para acusarlo de robo. Cuando José amenaza con retener a Benjamín como esclavo, los hermanos se angustian. Judá intercede, explicando a José que su padre no sobreviviría si perdiera a Benjamín. Era su menor, ya había perdido a José, no querían que perdiera al otro pequeño, o el más pequeño, que era Benjamín. Y se ofrece a quedarse en su lugar, Judá, como intercesor. Judá es un tipo de Cristo, ¿no? De Judá viene Cristo, es el intercesor. Mostrando Judá, como era también uno de los, no el mayor, pero sí uno de los grandes, mostrando responsabilidad y amor por su familia. Entonces, hermanos, José ahí vuelve y los prueba. Entonces, hermanos, José, en Génesis 45, finalmente José se revela y se da a conocer a sus hermanos. José finalmente se da a conocer a ellos. Les dice que todo lo que ocurrió, escúchenme bien, fue parte del plan de Dios para preservar vidas durante la hambruna. Ellos lloran, se abrazan. José los perdona de todo corazón, hermanos. Los consuela y les pide que traigan a su padre Jacob a Egipto. Les dice, quiero ver a mi padre. Y les asegura que van a tener provisión allá en Egipto y cuidado para toda su familia. Entonces, hermanos, mire, José no guardó rencor, hermanos. José no quiso tomar venganza, aunque sí tenía bastantes motivos para hacerlo, hermanos. Bastante. Nosotros muchas veces ni motivos tenemos y estamos envenenados con personas. Es que ni motivos hay veces hay. Y estamos envenenados. Es que me miró hace 10 años en la calera. Y seguimos envenenados con cosas de estas, hermanos. Hermanos, eso no es de un cristiano. Eso no puede ser de un cristiano. Rencores, hermanos, desquite, venganzas, hermanos. Y insisto, José sí tenía, es que, hermano, lo que le hicieron a José era grave, hermano. Es apartarlo de su familia, de su padre, de sus hermanos. No era una bromita, hermanos. Hay veces entre hermanitos hacen bromas y no está bien y hay pecado. Pero, hermanos, esto implicaba ser vendido como un esclavo, hermanos. Ser apartado de su papá, que tanto amaba. De sus hermanos, que aunque lo envidiaban a él, él sí los amaba. Hermanos, segundo capítulo. La fe de José al morir. La fe de José al morir. Entonces vamos a hablar de la cita. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, hermanos, aquí hay dos cosas que hace José por la fe.
mencionó la salida de los hijos de Israel. Es decir, el éxodo, lo que yo ya les dije. Que ellos un día serían liberados de Egipto. No sabía bien cuánto, pero sabía que eso iba a pasar. Lo hizo José para, esto lo dice Kistemaker. Perdón, esto lo dice, no, Matthew Henry. Lo hizo José para advertirles contra la idea de establecerse en Egipto. Es decir, que estuvieran muy cómodos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tenían en ese momento abundancia y tenían tranquilidad porque estaban siendo protegidos por José. Entonces le dice, sí, eso es verdad, pero eso no va a durar mucho tiempo. Eso no va a durar mucho tiempo. Y recuerden que dice la Biblia que fueron esclavos como 400 años en Egipto. Y también para evitar que se hundieran bajo las calamidades y angustias que previó les sobrevendrían allí. Y lo hace para consolarse también él mismo, pues aunque no viviera para ver su liberación, podría morir con la fe en ella. Es decir, sabiendo que algún día, así como usted y yo, nos podemos morir hoy sin ver lo prometido, sin ver todas las cosas prometidas. También dice allí que dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, que los conservaran sin enterrar en Egipto. Es decir, que los conservaran, los dejaran ahí, pero después fueran, cuando fueran liberados, y los sacaran. Y allá sí los enterraran. Y entonces los pudieran llevar después a Canaán y enterrar allí. José dio esta orden, hermanos, mire, hace la aclaración también Matthew Henry, no porque pensara que ser enterrado en Egipto iba a perjudicar su alma o iba a impedir la resurrección de su cuerpo. Alguno podría pensar eso. Los papistas de hecho creen mucho así, por eso quemaban supuestamente herejes, porque creían que al quemarlos ya no iban a poder resucitar. Entonces aquí también nos está mostrando eso. José no lo está haciendo por eso. José lo está haciendo por una promesa futura, la tierra de Canaán. Mire, y también muchos rabinos pensaban que los cuerpos enterrados fuera de Canaán debían volver a Canaán para que pudieran después resucitar. Eso creían algunos rabinos. Creen seguramente algunos rabinos todavía. Entonces, ¿el por qué lo hizo? Yo ya les he dicho algunas cosas. Para testificar que, primero, hermanos, que aunque vivió y murió en Egipto, no murió como egipcio, sino como un israelita, hermanos. Él sí tuvo vida de egipcio. No podemos decir que él no vivió como egipcio. Él sí tuvo vida de egipcio. Pero honró al Señor viviendo como egipcio, ¿sí me entienden? Él fue gobernador en Egipto. Él tenía que hacer ciertas cosas de egipcios. No adorar dioses, no, obviamente que no, esas cosas no. Pero él estaba en ese reino. Pero él, aunque tenía que hacer ciertas cosas de egipcios, de la cultura egipcia, se mantuvo como un israelita, hermanos. Y sobre todo, murió como israelita, no como egipcio. Por eso lo de los huesos. Segundo, él prefería un entierro en Canaán antes que uno magnífico en Egipto, con gloria allá. Tercero, él iría con su pueblo hasta donde pudiera. Cuarto, él creía, como ya les dije, en la resurrección del cuerpo y la comunión que su alma pronto tendría con los santos difuntos, como su cuerpo con el de ellos. Recuerden que muchas veces dicen que descansó con sus padres. Su cuerpo duerme, pero su alma iba a estar presente con los que ya habían muerto, hermanos, en la presencia de Dios. Y quinto, para asegurarles que Dios estaría con ellos en Egipto y los libraría a su debido tiempo y manera, para llevarlos a la tierra de Canaán y darles la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hermanos, mire, todo esto fue al morir, ¿no es cierto? Dice la Biblia, aquí en la cita, por la fe, José al morir. Todo esto fue antes de morir. Entonces, hermanos, vámonos a Génesis 50, que es donde está la historia. Y vamos a ver qué pasa antes de la muerte de José, o sí, previo a la muerte de José, cuando va a morir o cuando muere. Miren, Génesis 50, del 15 al 18, hermanos. Voy a leerlo, pero dice, ahí nos muestra que ya Jacob, el padre de José, había muerto. Sus hermanos entonces temen la venganza de José. Acuérdese,
dice, ya se muere nuestro padre, de pronto él ya no se va a compadecer de nosotros, porque pues nosotros de alguna manera, él se está compadeciendo es por nuestro papá, porque él amaba mucho a su padre. Entonces los hermanos se humillan ante él. Génesis 50, del 15 al 18 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se encontraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Se cumple el sueño, hermano. Se sigue cumpliendo el sueño, más bien. Entonces, hermanos, ellos le claman a José. José ya los había perdonado, recuerden, Génesis 45. Pero aquí temen por la muerte de su papá que ya ese perdón haya sido solamente temporal. Hermanos, pero también muestra algo con los hermanos, que el que ha obrado mal contra otro teme su venganza. Eso le pasó a Jacob con Esaú, ¿no es cierto? Eso pasa, hermanos. Cuando usted obra mal, teme, no camina tranquilo, ¿no es cierto? Y más cuando usted ha obrado mal contra alguien en posición de poder, ¿no es cierto? Como en este caso José. Por eso en Romanos 13, del 3 al 4, dice que el magistrado civil es vengador de Dios para castigar al que hace lo malo, ¿no es cierto? Y dice que debemos temer el castigo del magistrado cuando hacemos lo malo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, este se había vengado. Ellos le habían hecho mal a José y José no se venga de ellos, hermanos. Ellos temen la venganza de José, pero José no se venga. Sigamos, ahí en el versículo 19 al 21, José no toma definitivamente venganza, pero él hace algo más. Él atribuye todo a la providencia de Dios. Y dice estas palabras que son muy conocidas cuando uno estudia la providencia de Dios. Voy a leer desde el 19 al 21, está en el 20. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces, hermanos, José sabe que ellos han pecado, ellos reconocen su pecado. No es que les diga, pero José dice, mire, sí, eso es verdad, pero esto hace parte de la providencia divina para mantener a mucho pueblo. Esto va muy por encima de todo eso. La providencia de Dios, ¿no es cierto? Pensaba ahorita mientras leía esta cita, piensen en las persecuciones de la Edad Media, hermanos. Sí, pecaron ellos. Ahora, esos sí eran unos remalvados, ¿no? Los de la Iglesia Católica. Pero, hermanos, eso sirvió para que saliera la Reforma Protestante, ¿no es cierto? Y Dios lo permitió. Siglos 1 al 4, ¿no es cierto? Las 10 persecuciones. Eso sirvió para que después, mejor dicho, durante ese tiempo se multiplicó la iglesia en medio de esas persecuciones, ¿no es cierto? Porque la sangre de los mártires es semilla del evangelio, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tampoco podemos decir que vengan males para que vengan bienes. Sí. Que vengan males para que vengan bienes. No, eso lo hace Dios. Yo no cuadro el mal. ¿Sí me entiende? Eso es Dios, solito, soberano. Nosotros buscamos lo bueno siempre. Hermanos, pero José definitivamente tiene un corazón perdonador. Él realmente amaba a sus hermanos y reconoce la mano providencial y soberana del Señor en todo esto. Hermanos, José vio en Génesis 50, del 22 al 23, nos muestra que José vio hasta su tercera generación, es decir, sus bisnietos los ve José. Génesis 50, del 22 al 23. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Su padre había vivido 147 años, él vivió 110.
Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Entonces, hermanos, entonces José ve hasta la tercera generación, vio su posteridad, pero hermanos, no solo la posteridad, no solo es que vio a los nietos o a los bisnietos o estas cosas. No, es que eso representaba el inicio del cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, hermanos. Porque les había prometido la tierra, ¿no es cierto?, de Canaán. Les había dicho, y les recuerdo, le está recordando a José que iba a multiplicar mucho pueblo y que después ese pueblo se iba a multiplicar y iban a salir de allí. Génesis 50, del 24 al 25, vemos que José da instrucciones a sus hermanos sobre sus huesos que fueran trasladados a Canaán. Esa es la cita base, es decir, es la concordancia de Hebreos 11:22. Es la que cita el autor de Hebreos. La voy a leer completa. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. O sea, el autor de Hebreos está citando estos dos versículos. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces, eso es lo que está citando el autor de Hebreos. Génesis 50, del 24 al 25. Dice que van a salir de Egipto, van a salir de la tierra y van a llevar sus huesos. Mira, hermanos, pero hay otra cosa. Así como Jacob, José muere activo hasta el último día de su vida. Activo. No se echó a la pena porque estaba viejito o viejita. Ah, no, es que téngame más paciencia. Yo sé que con los ancianos hay que tener cierta paciencia, pero espiritualmente estaban activos. Yo sé que una persona mayor se le dificulta cosas físicas, pero espiritualmente no debería ser así. Dice que por dentro, por fuera nos vamos envejeciendo, pero por dentro nos vamos renovando. Muere activo, hermano, dando instrucciones y profecía, profetizando, como sus padres, pero especialmente como su padre Jacob, que me encanta la cita, hace 8 días la vimos, pero la voy a volver a leer. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, de su bastón. ¿Se acuerda qué significaba eso? Que aunque físicamente estaba muy debilitado, estaba firme en la fe hasta el último día. No se echó a la pena. Hermanos, finalmente José muere a los 110 años y es enterrado, o sea, en Egipto, esperando a que sus huesos después fueran sacados, ¿no es cierto? Génesis 50, 26, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermanos, ya después sale. ¿Cuánto tiempo pasa? Unos 400 años después. Los historiadores no se ponen muy de acuerdo exactamente en las fechas, pero más o menos 400 años. Ellos fueron esclavos, en unos lados dice 400 años, en otros lados dice 430 años. Pero aquí estamos hablando de cuánto tiempo después de la profecía salen los huesos. ¿Sí me entiende? No cuánto tiempo fueron esclavos en Egipto. Que en unos lados dice 430, en otros lados dice 400, depende desde el punto que usted lo tome. ¿No es cierto? Creo que en Hechos la voy a leer, esa dice 430 años, pero allá en el Antiguo dice 400, depende del punto de referencia. Hermanos, sea como sea, después de morir José y aquella generación, se multiplicaron los israelitas en Egipto. Se multiplican, o sea, José muere y se multiplican los israelitas en Egipto. Eso nos lo muestra sobre todo Éxodo 1, del 6 al 7. El Éxodo, cuando van a salir, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Pasan varias generaciones. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Se empieza a cumplir o se sigue cumpliendo. Más bien, en eso ya había cumplido lo de la multiplicación de ellos. Entonces, se multiplican los israelitas en Egipto. Y José ya les había dicho que era para salvar a mucho pueblo. ¿No es cierto? Hermanos, los israelitas tuvieron muchos hijos, hermanos, muchísimos hijos.
se multiplicaron, porque eso era un mandato de Dios para multiplicar. Hermano, eso hace hoy el Islam. El Islam se multiplica y por eso tiene azorado o asolado a Europa y también a Estados Unidos. Mire el alcalde de Nueva York, juró sobre el Corán, hermanos. ¡Qué tristeza! Cuando allá todos han jurado sobre una Biblia, hermanos. Juró sobre el Corán, hermanos. ¡Qué lamentable, hermanos! En la Gran Manzana, en la ciudad más grande del mundo. Hermanos, tuvieron muchos hijos. El Islam tiene muchos hijos. Los católicos bien ortodoxos tienen muchos hijos. ¿No es cierto? Y los cristianoides, nosotros, no. Porque los cristianos están planificando, están comprando perros y gatos, como vive la mayoría del mundo, hermanos. Porque mire, perdóneme por lo que voy a decir, que pareciera como la de los de la prosperidad, pero es verdad, hermano, no tenemos una visión de reino, y ahí sí lo digo en el sentido bíblico, ¿sí me entiende? Del reino de Cristo. Yo sé que ellos lo dicen de otra manera, pero no tenemos esa visión nosotros. Los israelitas la tenían. Y mira que vamos a ver en Hebreos 11 que conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Hermanos, porque nosotros debemos vivir, como dijo Lutero, como si el Señor viniera hoy, pero también como si le faltaran 1000 años para volver, hermanos. Porque debemos pensar en las futuras generaciones. Debemos pensar en el reino de Cristo. No ser tan egoístas muchas veces. Hermanos, Éxodo 1, 8 al 11, ahí mismo, nos muestra que se levantó un rey que no conocía a José. Y para evitar que se fortalecieran más que ellos, los empezaron a oprimir los egipcios. Éxodo 1, del 8 al 11. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Entonces, hermano, se multiplicaron y fue un problema para Egipto, porque se había levantado un rey, dice ahí, que no conocía a José. Es decir, un rey que no estaba a favor del pueblo de Dios. Entonces, esto nos puede pasar a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento que oremos por los gobernantes para que podamos vivir quietos y reposadamente. ¿No es cierto? Pero a nosotros no nos gustan esas cosas. Nosotros no sé por qué pensamos de otra manera cuando la Biblia nos lo dice claramente. Yo quiero que venga un gobernante, ojalá fuera cristiano. Ninguno de los que está hoy es cristiano, pero ojalá que el que venga castigue al malhechor, haga lo que dice la Biblia, haga justicia, se pegue un poquito más a los principios bíblicos, que proteja al pueblo de Dios, que no sea alguien que no conozca al pueblo de Dios. Ay, pero es que eso sirvió. Sí, pero eso lo hace Dios. Dios es el que manda al gobernante impío para juicio de las naciones. Usted y yo no digamos, no lo vamos a escoger para eso. Usted escoge bien. Así es. Hermanos, eso pasó, lo que le pasó a los judíos en tiempos de, allá en Éxodo, le pasó también más de 2000 años después. No recuerdo cuánto más, 2600, 2800 años, creo que más, de Hitler con los judíos en tiempos de Hitler, ¿no es cierto? En tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La misma historia, se multiplican los judíos, para los nazis se vuelve un problema, porque es que los judíos son gente trabajadora y próspera, y empiezan a fundar sus empresas, sus cosas, y se le vuelve un problema al régimen. ¿No es cierto? Eso también pasó, como ya les dije, con los cristianos de los primeros 4 siglos, con las 10 persecuciones. Los cristianos se multiplicaron, ¿no es cierto? No solo por un lado, se convertían muchos, pero por otro lado porque también tenían muchos hijos, hermanos.
y se le volvió un problema al imperio romano, hermanos. Nosotros deberíamos ser un problema para estos reinos, pero no, somos poco problema para estos reinos. Poco problema. Pero hermanos, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Éxodo 1 del 12 al 14. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, hermanos. Hermanos, los oprimieron. Así pasó en el siglo, en los primeros siglos, como ya les dije. Pasó en tiempos de la Inquisición romana. Los cristianos eran considerados herejes, eran la escoria, realmente la escoria del mundo, realmente la escoria del mundo. Pero hermano, eso dio lugar para que, por ejemplo, en tiempos de la Reforma, en tiempos de la Edad Media, se levantara la Reforma, terminando la Edad Media. Hermanos, bueno, eso pasó allá. Pero hermanos, mire, definitivamente pasa el tiempo. Unos 400 años desde que José es muerto. Y empieza a cumplirse la profecía de los huesos de José. Entonces, unos hablan de 359 años. Estoy hablando de la profecía de José, entiéndame. Estoy hablando desde que José muere hasta lo de sus huesos, hasta que lo sacan de Egipto. Unos dicen que 359 años, porque calculan los 430 años que fueron esclavos en Egipto, menos 71 años que vivieron los israelitas con José en Egipto. Entonces cuentan después de esa muerte. Entonces eso da 359 años. Otros dicen que no, que son más o menos 400. Otros lo redondean, bueno, no importa. Finalmente los israelitas son liberados de Egipto y Moisés saca los huesos de José. Y eso está, ese cumplimiento está en Éxodo 13 del 17 al 22. Éxodo 13 del 17 al 22. Entonces ya pasan las plagas. Acuérdense que en el capítulo 12 terminan las plagas. La última, la de los primogénitos, la de tinieblas, pero la de la muerte de los primogénitos. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, estoy en Éxodo 13, 17 al 22, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto, se asusten. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. ¿Se acuerda de donde los habían puesto en el ataúd? El cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, cita a José, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Habían pasado alrededor de 400 años. Alrededor de 400 años. Pero hermanos, están saliendo de Egipto, ¿no es cierto? Todavía no han llegado a Canaán. Todavía no se ha cumplido la profecía plenamente. Pasan 40 años que están en el desierto, ¿no es cierto? Finalmente los huesos de José son enterrados en Siquén al entrar en la tierra prometida. Después de la muerte también de Josué, ahí en ese momento, que Josué es el que los introduce. Josué 24:32 dice, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces, hermanos, entierran los huesos en Siquén. Siquén es en la parte que le tocó a Efraín, además, en la tierra de Efraín, que era uno de los hijos de José. Hermanos, miren, esto lo dice Kistemaker. José había vivido en la corte del faraón, hermanos. Se había casado con una egipcia y tenía el nombre egipcio Safnaf Panea. Él tenía cosas de egipcio, no podemos negar eso. No obstante,
José permaneció fiel al Dios de sus padres, y cuando supo que se acercaba el fin de su vida, profetizó de la bendición patriarcal. Él predijo el éxodo de Egipto de los descendientes de Jacob, y por la fe les pidió a estos descendientes que llevaran sus huesos de Egipto a Canaán, que se cumple en lo que acabamos de leer, pero se lo dice en Génesis 50:25. Cuando el éxodo ocurrió, tomó también consigo Moisés los huesos de José, Éxodo 13:19, lo acabo de leer, y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, Josué 24:32, que es lo que acabo de leer. Hermanos, miren, la orden de José que sus huesos fueran enterrados en Canaán no fue un acto de nostalgia o de superstición, hermanos, ya lo vimos. Fue un acto de fe, hermanos, porque estaba pensando en la promesa, en la tierra prometida, en Canaán, en lo que había jurado a Abraham, Isaac y a Jacob. José habló proféticamente del éxodo, y por la fe vio que sus restos serían llevados a la tierra prometida, porque él creía que Dios cumpliría y era fiel a su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Hermanos, tercer capítulo. José, ejemplo para nosotros, hermanos. Hermanos, mire, Matthew Henry dice, la fe de José actuó como la de Jacob, al morir. Entonces, hermanos, usted y yo debemos morir con fe, hermanos. Quien no muera en fe no es cristiano, porque esa es la perseverancia de los santos, ¿no? Hasta el último día. No muere un cristiano como suicida, como adúltero, como fornicario. No, muere en fe. ¿Sí me entiende? En fe. Dios a menudo da a su pueblo consuelo en los momentos de agonía, y cuando lo hace es su deber, en la medida de lo posible, compartirlo con quienes lo rodean, para la gloria de Dios, el honor de la religión y el bien de sus hermanos y amigos. Eso lo dijo Matthew Henry. Hermanos, mire, José, ejemplo para nosotros. José, consuelo para nosotros. Vayamos a Génesis 49, hermanos. Yo hablé de esa profecía cuando Jacob había profetizado sobre sus dos hijos antes de morir. Eso está en Génesis 49, 1-27. Pero entre ellos está la profecía que hizo a José. Entonces vamos a mirar esa profecía. Yo la expliqué hace 8 días muy brevemente. Expliqué los 12 muy rápidamente. Pero vamos a profundizar más en la profecía de José. Porque José es ejemplo para nosotros, consuelo para nosotros. Entonces, hermanos, Génesis 49 del 22 al 26, por favor, busquémoslo. Génesis 49 del 22 al 26. Hermanos, miremoslo allí. Y vamos a ver la profecía que da su padre Jacob sobre José. Entonces, Génesis 49 del 22 al 26. Rama fructífera de José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Ay, perdóneme. Mas su arco, estoy en el versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre, es decir, de Jacob, fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Estaba profetizando sobre José. Hermano, ahí nos muestra a José perseguido y exaltado. José es una tipología también de Cristo, ¿no? Perseguido y exaltado. Hermanos, pero cojamos algunas cosas de la profecía y expliquémoslas. Rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, es lo primero que dice. Rama fructífera. Hermano, José fue fructífero en medio del exilio.
Dice junto a una fuente, la fuente de Egipto, que era el reino más poderoso de la época. José fue fructífero en medio de ese exilio, no en la tierra prometida, sino junto a una fuente extranjera. El creyente fiel prospera espiritualmente en medio de un mundo hostil, hermanos. En medio de un mundo hostil. Como José. Y esto evidentemente apunta a Cristo, que dio fruto en su humillación y en su rechazo. Como dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Cristo con su sufrimiento, así como José, dio fruto, hermanos. José dio fruto en medio de un mundo hostil. Cristo dio fruto en medio de todos los imperios gobernantes de esa tierra, o más bien el imperio romano y el poder eclesial y el poder del pueblo contra él, dio fruto. Hermanos, y también como dice Juan 12:24, que si el grano de trigo no muere y cae a tierra, no da fruto, tiene que morir para dar fruto. Otra parte de la profecía dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Evidentemente estos arqueros se refieren, evidentemente no, se refiere a varios, a sus hermanos, por un lado, a la esposa de Potifar con la tentación, y a la injusticia y el sufrimiento que tuvo por la injusticia civil en ese momento que lo acusan falsamente y es metido a la cárcel injustamente. Pero hermano, evidentemente eso prefigura a Cristo, ¿no es cierto? Que fue injustamente acusado por pecadores, odiado sin causa, traicionado por los suyos. Y eso sí, hay evidentemente información, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero también en Isaías 53, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y en el Salmo 69 y en el Salmo 22 también podríamos decir muchos más. Porque le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Todos los arqueros, los dardos de fuego del maligno, de Satanás sobre Cristo también. Sigamos con otra parte de la profecía. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, el pastor, la roca de Israel. Hermanos, entonces por un lado, José no sobrevive por su poder propio, ¿no es cierto? Por su fortaleza moral. Eso es Dios obrando a través de él, evidentemente. Es la mano de Dios sobre él. Toda constancia del creyente, dice Calvino, es don de la gracia, no mérito humano. Si usted y yo hacemos algo bueno, démosle la gloria a Dios. Si hacemos algo malo, échese la culpa. Ahí sí, eso es evidente. Pero hay veces hacemos todo lo contrario, ¿no? Lo malo le echamos la culpa al Señor y lo bueno sí nos ensalzamos nosotros. Hermanos, José fue fortalecido por las manos del fuerte de Jacob. Bueno, podríamos darle una aplicación con Cristo cuando fue fortalecido por los ángeles en Getsemaní, ¿no es cierto? Él también fue fortalecido por los ángeles. Pero evidentemente cuando se refiere al fuerte de Jacob, al pastor y a la roca de Israel, eso es claramente un lenguaje mesiánico, hermanos. Es decir, de Cristo, la roca sobre la cual está fundamentada la iglesia, hermanos. Y hermanos, y nos muestra que Dios sostiene a sus escogidos en la roca, en Cristo. Porque el que no está en Cristo está sobre la arena y será destruido totalmente. Pero el que está sobre la roca vendrán lluvias, ríos, vientos y no cae esa casa. Porque está sobre la roca de Israel. Cristo es la roca de Israel. Hermanos, ahí otra parte de la profecía. Bendecido con bendiciones de los cielos, del abismo y de los pechos y del vientre, dice allí. Hermano, José recibió bendiciones abundantes del pacto. Vida, continuidad, provisión, herencia a través de sus hijos Efraín y Manasés. Porque acuérdense que es a través de ellos que Jacob lo bendice. En Cristo, hermanos, estas bendiciones se multiplican y se elevan, evidentemente. O se completan más bien. Porque dice la Biblia que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso está en Efesios 1:3. Entonces, hermanos, Cristo
y nosotros a través de Cristo somos bendecidos de los cielos, bendecidos de arriba. Sigue diciendo la otra parte, la final parte de la profecía: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hermano, José fue exaltado sobre sus hermanos. José fue llevado a Egipto como esclavo, encarcelado, antes de ser exaltado. Y él no fue exaltado para orgullo propio, ¿no? Sino para ser un instrumento de salvación a su pueblo y a su nación, ¿no es cierto? Fue como Moisés, humillado para ser libertador. Y evidentemente esto apunta a Cristo. Rechazado, humillado para ser exaltado y salvador de muchos, ¿no es cierto? Su sangre fue derramada por muchos. Verá el fruto de la aflicción de su alma, como dice Isaías 53:11. Hermanos, José, un hombre usado por Dios para nosotros, definitivamente, como todos estos héroes de la fe. Porque, hermano, cada vez que usted ve a estos héroes de la fe, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, ahorita que escucho esta canción, yo digo: Señor, ayúdame en mi poca fe cuando veo a estos hombres, hermanos. Son tremendos, tremenda la fe. Uno es pequeñito, demasiado pequeño, comparado con estos hombres, que no tenían la mayoría de ellos Biblia, hermano, ni siquiera. Nosotros tenemos la Biblia completa. José usado por Dios para nosotros. Nos deberíamos avergonzar, hermanos. José usado por Dios para nosotros. Miren, vamos al Salmo 105 y lo cantamos. Del 16 al 24. Del 16 al 24, el Salmo 105. Mire, hermano, José fue usado por Dios. José fue afligido y exaltado de Egipto para multiplicar a su pueblo allí. Fue un beneficio para nosotros, José. Dios lo usó para una bendición, hermano, porque eso es semilla hasta hoy, hermano. No fue solo semilla para Efraín, para Manasés, para los nietos de él. Es para nosotros, hermanos, al final de cuentas. Mire, Salmo 105 del 16 al 24. Puede que de la genealogía de José no venga el Mesías. Evidentemente no viene. Pero por el ministerio de José se multiplicaron los israelitas en Egipto, hermanos, para que viniera después el Mesías. Salmo 105 del 16 al 24. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Verso 20. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. El faraón lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. La tierra de Cam es la de Egipto, ¿no? De Cam viene, allá los egipcios vienen de esa descendencia. Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos, hermano. Entonces José fue usado por Dios, fue afligido y exaltado en Egipto para multiplicar a su pueblo. Hermanos, mire, vayas ahorita al Nuevo Testamento. Esteban cita la historia de José. La recuerda para nosotros, hermanos, los herederos de la promesa en el nuevo pacto. Lo dice allí para que usted y yo lo recordemos, que somos herederos de esa promesa en el nuevo pacto. Hechos 7 del 9 al 16. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob,
y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Los cuerpos fueron trasladados a Siquén, allá donde los huesos, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquén. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, hermanos, Esteban recuerda esa historia para nosotros. Se le está recordando, a ver, ahí les está hablando a los fariseos, ¿no es cierto? Pero está en el Nuevo Testamento para nosotros, hermanos. Le está hablando a ellos para que se arrepintieran y entendieran las profecías del Antiguo que apuntaban a Cristo el Mesías. O sea que son para nosotros, para darnos consuelo a los del Nuevo Pacto, hermanos. Sigamos, hermanos, ahí mismo en Hechos 7, 17 al 19 nos muestra cómo también Esteban menciona a los israelitas subyugados en Egipto, para que no desmayemos nosotros si nos pasa, hermanos, porque podemos ser subyugados. Hoy no estamos subyugados como ellos, pero nos puede pasar. Pero sobre todo, hermano, para que aprendamos de la fe de ellos. Hechos 7 del 17 al 19. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Eso está para enseñanza de nosotros. Además, yo ya lo expliqué en el segundo capítulo. Pero, hermanos, para que nosotros entendamos que si nos pasa, hagamos como ellos, hermanos. En el Salmo 105 también, pero del 25. Voy a leer del 25 al 38. Lo voy a leer un poquito largo. Mira, hermano, ahí Dios nos muestra que permitió que fueran esclavizados allí para finalmente ser libertados con gran despliegue de fuerza y poder. Y sobre todo dirigirlos a Canaán para cumplir la promesa. Y para, hermanos, para que usted y yo hagamos lo mismo que ellos, pero con una promesa celestial. No caminando hacia una tierra terrenal, sino a la patria mejor, que es la Jerusalén celestial, hermanos. Voy a leer desde el Salmo 105, desde el 25. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Está hablando de Egipto, en Egipto. Envió tinieblas. Mire, ya están en Egipto allá. Empieza a hablar de las plagas. Envió tinieblas que los... A ver, esto está después de lo que yo ya les leí de José en la primera parte del Salmo 105. Aquí continúa. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Está escribiendo todas las maravillas que hizo Dios para sacarlos de Egipto con las plagas. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Tremendo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Para salvar a mucho pueblo, como dijo José, para salvar a mucho pueblo. Hermanos, ahí mismo sigo leyendo en el Salmo 105 desde el 39. Lo sustentó en el desierto después, pero ¿para qué? Para finalmente introducirlos a la tierra prometida, hermanos, para que cumplieran la promesa hecha a José, el juramento de sus huesos, y para que nosotros entendamos y veamos eso como algo espiritual para la Jerusalén celestial, que un día entraremos a esa Jerusalén celestial, porque el Señor nos va a sustentar en este desierto, en este mundo. Desde el 39 extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron.
para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Hermano, definitivamente Dios usó a José para cumplir lo que Dios había mostrado en lo que vimos en Génesis, el cumplimiento de esas promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, para que Dios en su providencia cumpliera todas esas cosas. Lo pasó por todas esas cosas que ya vimos y extendiéndolo hasta sus postreras generaciones que entraron a la tierra prometida. Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esas son palabras de José, ¿no es cierto? En ese momento. Pero usted podría traer esas palabras, las puede, a partir de ahí, las podría coger cualquier persona del pueblo de Dios y decir, miren, para todo eso que le pasó a José es para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, porque el cristianismo es verdadero, real y está vivo de todos modos. La semilla de mostaza siguió creciendo, hermanos. El grano de mostaza siguió creciendo, la levadura ha seguido creciendo. Todo eso de José, todo eso que le pasó a José, para mantener en vida a mucho pueblo, hermanos, hasta que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como dice el Salmo 72. Hasta que todos los reinos pasen a ser del Señor y de su Cristo, como dice Apocalipsis. Para que entre hasta el último de los gentiles, hermano, el último de los gentiles, de toda tribu, lengua y nación, hermanos, perdónenme. Dios usó para cumplir lo que José había dicho de la providencia de Dios. Hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Fue vendido como esclavo, le pasó todo lo que le pasó, tentado por la esposa de Potifar, metido en la cárcel, después sacado, utilizó sus dones, segundo gobernador, viene su familia, pasan unos 400 años, se multiplican en esos 400 años, pero son esclavizados. Los saca el Señor con gran despliegue de fuerza y poder. Los saca de Egipto, 40 años en el desierto. Ya se ha multiplicado. La tierra prometida, Josué los introducen los huesos allá, se cumple la profecía. Sigue multiplicándose ese pueblo para que venga después de la tribu de Judá nuestro Señor y nuestro Cristo. ¿No es cierto, hermanos? Tremendo, hermanos. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermanos, cierro con estas palabras. Por la fe de José, hermanos, miren, podemos meditar en la providencia de Dios. Recordar sus maravillas antiguas debe aumentar nuestra fe, hermanos. Dios se sigue acordando de su pacto con su pueblo hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sigue guardando a sus elegidos. Todo lo que Dios hace, hermanos, obra para el bien de su iglesia, hermanos. Además, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Cuando envió hambre sobre la tierra, usó a José para alimentar a su pueblo. Así hace con nosotros en esta tierra de escasez espiritual, hermanos. Estuvieron hambre y Dios los alimentó. Así hace con nosotros en escasez espiritual. Nos ha provisto a Cristo y nos conduce con su vara y callado a la Jerusalén celestial. La historia de José, hermanos, no es solo éxito terrenal. Su fe lo hizo ver más allá de sus glorias en Egipto, hermanos. De sus tesoros. Él sabía que ser gobernador del faraón solo era el medio del Señor para guardar a su pueblo. Solo era un medio, hermanos. No era indispensable, lo había podido hacer de otra manera el Señor. José supo lo que era ser esclavo, hermano. José supo lo que era ser maltratado, lo que era ser perseguido, lo que era ser calumniado, lo que era estar preso injustamente. Pero José también supo lo que era ser el segundo del reino más poderoso de la tierra de entonces, hermanos. José, como dijo Pablo, todo lo podía en el Señor que lo fortalecía, en abundancia y en escasez, y guiaba su camino, hermanos. Pero José no se aferró a que él y su pueblo se quedaran en Egipto. Él creía en la promesa de una patria mejor, hermanos. Hermanos, por la fe, usted y yo sabemos que aunque un cristiano pudiera tener algo en esta tierra, ya sea poco, ya sea mucho,
algo, poco mucho de la gloria o bienes de la tierra, hermanos. Y debemos reconocer que pocos lo tienen como José de los cristianos. No son muchos los sabios y poderosos entre ustedes. Los hay, pero no son muchos. Hermanos, somos meros administradores como lo fue él. Recuerde, él era un administrador de todos modos. De Egipto, de los bienes de Egipto. Y todo esto no es más que un medio para extender el reino eterno de Dios. Sea mucho, sea poco, hermanos. No pongamos nuestra mirada en este Egipto, en lo que el mundo ofrece. Miremos más allá, como hizo José. Por fe confiamos que en esta tierra, tengamos lo que tengamos, seamos lo que seamos, esclavos o gobernadores, como fue José, hermanos, nos pase lo que nos pase, en una cárcel o en tranquilidad, somos guiados por la perfecta providencia de Dios, hermanos. Por la fe, hermanos, también debemos saber que un día resucitaremos con Cristo. Amén. Y estaremos con el Señor para siempre. Tengamos nuestra fe en Cristo, que nos ha preparado un lugar, hermanos. Y Él vendrá otra vez y nos tomará y estaremos con Él eternamente en la Jerusalén celestial, no en la Canaán terrenal. Y mientras estemos en la tierra, hermanos, debemos saber que su pueblo, al igual que los hijos de Israel, estamos bajo su pacto eterno, hermanos. Estamos bajo el pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de todos estos grandes hombres, hermanos. Hermanos, no temamos. Pongamos nuestra mirada en lo que no vemos y seamos como José, que por fe al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Señor, bendícenos, por favor. Danos fe, porque nuestra fe es muy, muy pequeña, Señor, de verdad. Ayúdanos, por favor, aumenta nuestra fe. Señor, ayúdanos en nuestra poca fe. Ayúdanos a ver estos ejemplos, Señor, que por fe hicieron tantas proezas, tantas cosas. Esa fe viene de ti. Auméntala, Señor. ¿A quién más la iremos si solamente tú la puedes dar? Solamente tú das palabras de vida eterna. Amén. Te lo pedimos, Señor, obra en nosotros. Obra en nosotros. Ayúdanos a ver a José como ejemplo para nosotros. A José como tipo de Cristo. A José como que en él Dios lo utilizó para cumplir sus promesas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.